Familia, ¿cómo están? ¿Cómo están? Ahora sí se oyen. Bueno, es una bendición para mí estar hoy. Un abrazo a todos a la distancia, un gran abrazo para todos, pues sí, los abrazos uno por uno no terminamos. Hace tiempo no los veía, así que es una gran bendición, un gran privilegio nuevamente estar aquí y que el pastor Warren me invite a compartir lo que el Señor tiene para nosotros hoy. Hemos estado estudiando o hemos estado recibiendo la enseñanza sobre los beneficios de la cruz y hemos visto uno por uno todos los beneficios que la cruz de Cristo tiene para nosotros o que Cristo ganó por nosotros. Sin embargo, yo creo que tenemos que reconocer y tenemos que caer en cuenta de que lo que realmente obtuvo Jesús en la cruz, los beneficios que el Señor ganó en esa cruz van mucho más allá de lo que nosotros podamos entender. Yo creo que en nuestra mente humana no vamos nunca vamos a poder entender y comprender plenamente todo lo que Cristo ganó por nosotros. Porque esto no se trata de que yo me siento como en una clase del colegio o como en una clase de la universidad o como en un seminario y me ponen una lista de todas las cosas y de los beneficios que yo tengo de estar en ese curso, en esa materia, en esa carrera o en ese seminario, ¿verdad? Los que han incursionado alguna vez, y yo lo hice varias veces y en todas fracasé, en estas empresas multiniveles, que uno se afilia y compra productos y afilia a otra gente para que otra gente afilie y afilie y afilie, sí, ok. Póngale el nombre que usted quiera, yo me metí en todas, pensando que eso me iba a hacer rico. Qué absurdo. Hay gente que sí le va muy bien, pero hay gente que tiene talento para eso. Una de las cosas que le dicen a uno es que no, usted no necesita tener talento para vender, usted nada más compra el producto y háblele a otra gente. Bueno, yo les puedo decir que no es cierto, pues yo fracasé en todas, me fue muy mal. Pero en algún momento fui a alguno de esos seminarios y en los seminarios ellos te ponen todos los beneficios que tiene afiliarte a esa empresa, a ese producto y lo que la otra gente ha alcanzado. Y a veces cuando venimos a la iglesia y cuando venimos a la palabra del Señor, creemos que cuando vemos, por ejemplo, los beneficios de la cruz es simple y sencillamente que me hacen una lista de todo lo que Cristo ganó. Ganó esto. O sea, si usted se afilia a esta tarjeta, tiene este beneficio, tiene este otro beneficio, puede pagar en tantos meses, tiene este plazo, tiene tasa cero. Es tiempo de cambiar el cassette. Ya no existen los cassettes, perdón. Es que algunos somos del siglo pasado. Es tiempo de cambiar el chip, ¿verdad? Porque los beneficios de la cruz de Cristo y los beneficios del reino de los cielos y los beneficios de la palabra de Dios se nos van revelando progresivamente. No se me enlistan y me los aprendo, se me van revelando a mi espíritu, a mi corazón, progresivamente. ¿Y de qué depende esa revelación? Bueno, evidentemente depende de Dios. Él a su velocidad, a su ritmo, a su tiempo, nos irá revelando a cada uno en particular lo que Él nos quiere revelar de su palabra y de los beneficios de la cruz del Señor. Pero también, además, hay una parte que nos toca a nosotros. Esas verdades, ¿verdad? Esos beneficios que Jesucristo obtuvo en la cruz del Calvario, que están plasmados en su palabra, también se nos van revelando conforme nosotros vayamos teniendo comunión con el Señor, comunión con el Padre a través del Espíritu Santo. Conforme tú te adentres en la comunión con el Señor, la verdad de esta palabra y la realidad de esos beneficios que Jesucristo ganó en la cruz por nosotros se te van revelando a tu espíritu, no a tu mente. De tu espíritu pasan a tu mente para que los pongas por obra, para que vivas de acuerdo a ellos, pero se te revelan al espíritu, no a la mente. Por eso, para entender y comprender esto necesitamos buscar la presencia de Dios y tener comunión con el Espíritu Santo. Vean lo que dice el Salmo 25:14, y este es uno de los versículos
más profundos de los salmos. Vean lo que dice David del salmista. Dice, si lo quieren buscar, lo pueden buscar. Dice que la comunión íntima del Señor, la comunión íntima de Jehová, es con los que le temen. Y esta palabra, temor o temen, en el original, en arameo, es una palabra que significa no miedo, no susto necesariamente, sino que es una palabra que implica asombro, reverencia, ¿verdad? Como quedarse callado, como cuando uno decía chiquillo, compa, mano, me dejaste callado. Eso es lo que implica temor, esa reverencia profunda. Y cuando yo tengo esa reverencia profunda por el Señor, y esa reverencia profunda, ese asombro, me hace acercarme más a Él para descubrir que es todo lo que Él tiene, todo lo que Él es, ese asombroso ser que es el Señor y el Padre, a través del Espíritu Santo. Entonces dice que el Señor hará conocer a ellos su pacto. Entonces, ¿a quién hace Dios conocer sus leyes, su pacto, su verdad, su voluntad? Lo que Él tiene para nosotros, a los que tienen comunión íntima con Él. Entonces, antes de entrar en el tema, ¿verdad? Yo quiero que nos quede claros que esto no es una clase, una enseñanza académica, magistral, ¿sí? Todo esto que hemos venido estudiando no es algo que podemos aprendernos de memoria. Es algo que tenemos que ir descubriendo cada uno de nosotros en comunión con el Señor. Y entonces esos beneficios de la cruz de Cristo se van a empezar a volver realidad. No solamente palabra en nuestra mente, sino rema, palabra viva en nuestro corazón. Todo está en el corazón. Todo está en nuestro corazón. Y hay una premisa fundamental en la vida cristiana, en la vida en general. Y es un principio no negociable. ¿Y qué dice ese principio? Que tanto la raíz como la solución a mis problemas, a mis situaciones financieras, laborales, matrimoniales, personales, pon el nombre que quieras, están en mi corazón. El problema no es afuera. No es lo que me dijeron, lo que me hicieron, lo que no gané, que es injusto, que me tratan mal, que Dios no me quiere, que Dios no me da lo que yo le pido, Dios no me escucha, a mí todo me sale mal, Dios nunca me ayuda, todo el mundo me rechaza. Eso es la excusa que nosotros ponemos. Tenemos que reconocer que tanto la raíz como la solución a nuestros problemas y situaciones, desde lo espiritual hasta lo económico, están en nuestro corazón. Porque del corazón mana la vida. ¿Ok? Del corazón mana la vida. Como decía el pastor hace unos domingos, cuando alguien coge una frase muy bonita y la pone en Facebook o la manda por WhatsApp o la pone en un Instagram o lo que sea, tiene miles de likes. Pero si la gente va a la raíz de esa frase, por lo general es un versículo, un pasaje bíblico. Y eso nunca va a tener tantos likes. En el año 1637, un famoso filósofo francés, Descartes, planteó una frase que se ha vuelto famosa en la filosofía, que dijo, pienso y luego existo. Pero si ustedes se van a Proverbios 23:7, ya Salomón, miles de años antes, había dicho, inspirado por el Señor, por el Espíritu Santo, porque cuál es su pensamiento en su corazón, hablando del hombre, tal es él. Cuál es su pensamiento dentro de su corazón, o sea, como el hombre piensa, así actúa, así vive, así existe. Entonces no hay nada nuevo en la filosofía, todo estaba escrito en la palabra de Dios. Entonces, antes de entrar en materia y hablar sobre el beneficio que vamos a hablar hoy, yo quiero que tengamos todos muy claro que esto se trata del corazón, del espíritu, no el órgano, el músculo que late y late. ¿Por quién late tu corazón? No sé, espero que por el Señor o por la pareja. Pero ese corazón que late y late no es el corazón del que habla la Biblia, es el espíritu del hombre, el ser profundo, el ser interior. Y ahí es donde las cosas tienen que sernos reveladas.
Y todo lo que aquí enseñemos, o todo lo que el Señor nos da el privilegio de enseñar a los que tenemos el privilegio y la gran responsabilidad de estar en este púlpito, es importante que vayas y lo mastiques en la presencia de Dios. Si todo lo que yo hablo aquí o cualquiera habla acá, lo dejas apuntado en tus notas, lo dejas en tu cerebro nada más, en la parte intelectual de tu mente, pero no vas y lo refuerzas en comunión con el Señor, se va a ir como el viento. Esto es algo que tiene que nacer del corazón. Ok, ahora sí, vamos a ver, quiero que vayamos al principio de las cosas, ¿verdad? Muchas veces a mí me toca por mi trabajo estar con un paciente y preguntar por los síntomas que tiene. Y a veces tienen mucho tiempo de estar con los síntomas y a veces el cuadro es muy complejo, muy enredado, uno no tiene idea por dónde anda el asunto. Y una de las cosas que más ayuda es irse al principio y saber dónde empezó todo. Y ahí ya uno empieza a atar los cabos. Yo creo que con la palabra de Dios es igual. Para entender el origen legal, el fundamento legal del beneficio que vamos a ver hoy, yo quiero que vayamos al libro de Génesis, que es el principio. En el versículo 11 al 13 del primer capítulo de Génesis, Génesis 1 del 11 al 13. Y dice así: después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, y que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él, según su género. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana del día tercero. Vamos al tercer día de la creación. Vamos al tercer día de la creación, al principio de la creación. Lo primero que Dios hizo fue hablar. Y Dios dijo. ¿Y qué dijo? Dijo que la tierra produjera fruto, cosecha. Dijo que la hierba diera semilla. Y dijo que cada fruto y cada árbol, según su género, diera su fruto, y que la semilla estaba dentro de su fruto. La voz de Dios, que sustenta todo el universo hasta el día de hoy y hasta que Él quiera, habló y estableció en el tercer día de la creación una ley universal que se llama la ley de la siembra y la cosecha. Y Él estableció que cada árbol y cada hierba, cada planta, según su género, diera su fruto con semilla dentro del fruto. ¿Ok? Si nosotros nos vamos al original, a la palabra semilla, en el griego, la palabra semilla viene de un término que se dice sperma, ¿sí? Igual que el espermatozoide, que da origen a la vida. Entonces, cuando Dios creó la semilla y mandó que fuera hecha la semilla con su voz que sustenta el universo, Él estaba poniendo vida en esa semilla, en ese elemento llamado semilla, esperma. Él estaba implantando, Él estaba fabricando con su voz un elemento, una semilla que tenía poder creativo, igual que su voz. Porque la semilla da fruto por sí sola. Claro, necesita las condiciones, pero la semilla tiene el potencial, el poder creativo de Dios en ella, cualquier semilla. Y este poder creativo, podríamos decir que es sustancia de Dios, el poder creativo de Dios hecho sustancia en una semilla. ¿Y se acuerdan cómo se llama esa sustancia divina que Dios ha dado para dar vida? Se llama la fe, que es lo que hemos venido estudiando, la fe. Entonces, la semilla por sí sola desde la creación implica un acto de fe, pero un acto de fe de que yo creo en la selección. Bueno, yo creo que ya hoy, bueno, hay un poquito más, ¿verdad? Y yo creo en los carros de tal marca, como decía Warren, o yo creo que ahora sí este político nos va a ayudar. No es ese creer humano, estamos
estamos a veces confundiendo las cosas. Es una dimensión totalmente espiritual. Es la fe que viene de Dios para que las cosas se hagan y se cumplan, como pasó en el principio de la creación, que Dios dijo, y ese poder de su voz fue el que creó las cosas. Y esa semilla que Dios creó es la que tiene ese poder creativo. Es esa sustancia divina compactada en una semilla. Es impresionante. Si nos ponemos a analizarlo desde el punto de vista físico, biológico, es impresionante el potencial que tiene una semilla. Es poder creativo de Dios plasmado en una semilla, en un fragmento, en un elemento pequeño de la naturaleza. Sí. Porque esa fe no es el yo creo en Dios, así yo creo que Dios es bueno, así yo creo que Dios me va a ayudar. No, es algo mucho más profundo, como dice Hebreos 11, que dice que por la fe, Hebreos 11:3, por la fe entendemos que fue constituido el universo. ¿Ok? La fe no es que yo creo en alguien o yo creo en algo o se me antoja creer en fulano en vez de sutano. Estamos hablando del poder creativo de Dios, porque por la fe fue constituido el universo. Porque Dios hizo que de lo que no se ve fuera hecho lo que se ve. Y Romanos 4:17, refiriéndose a Abraham, que es el padre de la fe, dice que Dios llamó las cosas que no son como si fuesen. Y eso es fe. Y ese poder creativo que hace que lo que se vea nazca, se produzca a partir de lo que no se ve, y de que las cosas que no son sean, ese poder creativo está en la semilla que hay que sembrar. ¿Y cuál semilla vamos a sembrar? El principio, la ley de la siembra y la cosecha es un principio inviolable. Nadie lo puede omitir. Nadie lo puede obviar. Si tú siembras una semilla, la semilla va a germinar. Aunque usted haga lo que haga porque la semilla no salga. Bueno, obviamente estamos hablando que ocupa las condiciones, pero si la semilla tiene todas las condiciones necesarias y a veces aún en condiciones adversas esa semilla brota. Pero si la semilla está ahí, yo le digo, usted no va a salir. No, usted no va a salir. Yo la sembré semilla, pero usted no va a dar fruto semilla. No, yo planté la semilla, pero yo declaro que esa semilla no va a dar fruto. ¿Qué va a pasar al final? Igual va a dar fruto, porque es una ley universal. Vean lo que dice Gálatas 6, y quiero que me acompañen a Gálatas 6 del 7 al 9. Dice el apóstol Pablo hablándole a los Gálatas: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará o cosechará. Todo lo que el hombre siembre, eso va a cosechar. La ley funciona en automático. Cuando Pablo dice no se engañen, no os engañéis, está diciendo no sean ingenuos, no sean majes, disculpando el francés. Esto es algo que no podemos violar, por más que hagas esfuerzo de decir que las semillas que estás sembrando no van a dar fruto, siempre van a dar fruto, porque Dios no puede ser burlado. Él plantó la ley, Él instauró la ley de la siembra y la cosecha, y eso siempre se va a dar. Salmos 44, 20 al 21 dice: si nos hubiésemos olvidado el nombre de nuestro Dios o alzado nuestras manos a Dios, a un Dios ajeno, ¿no demandaría Dios esto? Porque Él conoce los secretos del corazón. Por más que trates de disfrazar la semilla que estás sembrando, para bien o para mal, Dios conoce lo que hay en tu corazón. Él sabe la semilla que está saliendo de tus manos, de tu corazón, de tu boca, y sabe las semillas que vas a sembrar. Y todos tenemos una semilla, todos sembramos algo. Queramos o no queramos, todos estamos sembrando. La diferencia es que yo decido y yo escojo cuál es la semilla que yo quiero sembrar y dónde la quiero sembrar.
pero todos sembramos. Y si tú no escoges la semilla que estás sembrando en tu vida, en todas las áreas de tu vida, alguien lo va a escoger por ti. Y eso es como la gente que no vota. Si no votó, no tiene derecho a reclamar, porque alguien más escogió por usted. Entonces, la Biblia dice en Gálatas 6:8, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Está muy claro. Si yo siembro para mi carne, que es mi alma, mi mente, mis deseos egoístas, mis deseos pecaminosos, mis deseos lujuriosos, lo que yo quiero, lo que a mí me gusta, lo que yo quiero tener, hacia donde yo quiero llegar, y no necesariamente son cosas malas, pueden serlo, puede ser que no, porque sembrar esfuerzo y dedicación para sacar una carrera no es malo. Sembrar tu esfuerzo para ser bueno en el trabajo, para dedicarte a tu familia, está bien. Pero hay cosas que son de la carne que no aprovechan, hay cosas que son del Espíritu que son más importantes. Entonces, aquí Pablo lo que me está diciendo es, porque si yo siembro para la carne, segaré de la carne corrupción, muerte, cosas negativas, pero si siembro en el Espíritu, segaré del Espíritu vida eterna. ¿Y eso qué quiere decir? Que básicamente no hay bandos intermedios. O tú estás sembrando para la carne o estás sembrando para el Espíritu. Y si tú piensas que te puedes excluir de esto, déjame decirte que las cosas no son así. Porque o estamos o no estamos. O estamos en el bote o estamos fuera del bote. No hay salvavidas. Solo Jesucristo, que es estar dentro del bote. Entonces, si pensamos que por no estar sembrando ninguna semilla, o pensamos que descuidadamente nuestra semilla igual va a caer bien, estamos sembrando en el Espíritu, pues eso no es lo que la palabra me enseña. O yo estoy sembrando para la carne o yo estoy sembrando para el Espíritu. Siempre voy a estar sembrando alguna semilla. Lo que tenemos que hacer es decidir y accionar qué semilla vamos a sembrar y cómo la vamos a sembrar. Ese mismo pasaje dice en otra versión, en la Nueva Traducción Viviente, dice: los que viven solo para satisfacer los deseos de su propia naturaleza pecaminosa cosecharán de esa naturaleza destrucción y muerte. Pero los que viven para agradar al Espíritu, del Espíritu cosecharán la vida eterna. Y es esa vida eterna que Jesús ganó por nosotros en la cruz, donde nos devolvió legalmente este principio de la siembra y la cosecha. Porque entonces, ahora sí me queda más claro con esta traducción, si yo decido satisfacer los deseos de la carne, voy a cosechar de la carne muerte y destrucción. Porque sea algo pecaminoso o algo que no es tan malo, si yo me dedico a sembrar solo ahí, eso tarde o temprano va a terminar, se va a acabar. Pero si yo decido agradar al Espíritu y los deseos del Espíritu Santo, entonces voy a cosechar la vida eterna, que es la razón por la que estamos aquí, y la vida en abundancia en esta tierra, que fue la que Jesús prometió dar. ¿Ok? Y entonces, ¿cómo hacemos esto? Pablo nos sigue diciendo, el versículo 9 de Gálatas 6 dice: no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Entonces, ¿qué nos dice Pablo? Que debemos persistir. Y aquí vamos a empezar a ver cómo sembramos en el Espíritu. Pablo dice: no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharemos si no desmayamos. Entonces, ¿qué está diciendo él? Que hay que persistir, que hay que seguir adelante, que hay que seguir luchando por hacer el bien, por sembrar una buena semilla y hacerlo una y otra y otra y otra vez. ¿Y cómo se llama cuando yo hago algo una vez y otra vez y otra vez y lo practico una vez y otra vez y lo sigo ejerciendo una y otra vez hasta que me perfecciono en esa práctica? Eso se llama disciplina. Y aquí quiero hacer un paréntesis.
Vivimos en una cultura, desafortunadamente, gracias infinitas a Dios por este país, pero vivimos en una cultura, nosotros, los ticos, los costarricenses, viciada por la mediocridad, por la ley del mínimo esfuerzo. Hace unas semanas leí un artículo en un periódico nacional de un escritor, de un columnista, que decía la cultura de la mediocridad, y él explicaba cómo todo el ambiente político y social, televisivo, está gobernado por la mediocridad, ¿verdad? Donde todo es un puro vacilón, donde todo es la ley del mínimo esfuerzo, donde somos el país más feliz del mundo, donde todos estamos pura vida. Entonces, ¿para qué me voy a esforzar si todo está bien? Y yo creo que el Señor en estos últimos tiempos nos está enseñando que las cosas en el reino de los cielos no funcionan así. Porque el apóstol Pablo decía, vean lo que decía el apóstol Pablo, ¿verdad? Era el apóstol Pablo el que llevó el evangelio a todo el mundo conocido, ¿verdad? El que subió al tercer cielo y recibió revelaciones que ningún otro hombre ha recibido. Y vea lo que dice él, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, porque él seguía en su disciplina y persistía y persistía. ¿Cuántos han orado por algo un día, 2 días, una semana, 2 semanas y dicen, no, ya Dios no me respondió, no, ya Dios no me cambió? Ayunamos un día por ahí a la semana y dicen, no, esto del ayuno me da mucha hambre, me siento muy mal y la verdad es que no sirve. Pablo, después de años de haber hecho lo que había hecho, decía, yo no lo he alcanzado todavía, yo prosigo a la meta. Y eso es parte de la siembra y la cosecha. Porque ustedes ven que el agricultor que va y siembra, no llega al día siguiente y dice, de ahí semilla, porque no ha salido. Ah, no, ahí sé que se quede, ya no le riego, ya no lo vengo a cuidar, que no le pegue el sol, porque ahí no salió. Él va todos los días y la riega. Ve que todo está bien, mata la hierba mala, cuida el terreno, vigila la semilla, le echa fertilizante, lo que sea que tenga que hacer. Y persiste, y persiste, y persiste. Hasta que la semilla salga. Puede durar días, puede durar meses o puede durar años en brotar, si es un árbol, por ejemplo. Entonces, parte de lo que tenemos que hacer para sembrar bien es persistir y tener disciplina, como Jesús. Jesús oraba todos los días, varias horas, y no fallaba, todos los días, porque él, que aún sabiendo que era el Hijo de Dios hecho carne, sabía que necesitaba de su comunión con el Padre. Y Pablo dice, prosigo a la meta. ¿Cuál es la meta? Al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Porque también tenemos que entender y cambiar un poquito nuestro paradigma de que sembrar y cosechar es dinero nada más. Porque por muchos años, desafortunadamente, por muchos años, se nos ha enseñado en la iglesia que la siembra y la cosecha es para cuando llegamos a la hora de la ofrenda, y que eso es, ok, la siembra, sí, la siembra es que voy a dar mi diezmo y Dios me va a bendecir. Qué miopes somos. Cuando Pablo decía, prosigo a la meta, al supremo llamamiento, para él la siembra y la cosecha era mucho más allá que solo dinero, era sembrar en el Espíritu. ¿Y cuál es ese supremo llamamiento? Veámoslo en Jeremías 9, 23 y 24. Ya este pasaje ustedes lo conocen, ya lo hemos visto en otros días. Dijo el Señor, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. ¿Más qué? Mas alabes en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Ahí está nuestra siembra.
Porque si yo voy a sembrar para tener cosas y alcanzar cosas, es sembrar en la carne, aunque sean cosas buenas. Pero cuando yo entiendo este pasaje de Jeremías, donde se queda plasmado lo que Pablo llamaba su llamamiento de alcanzar a Cristo, de conocer la profundidad de Cristo, que él dice en otros pasajes, de asir, de tomar a Cristo, así como Cristo lo había tomado a él, eso es sembrar en el Espíritu, y todo lo demás vendrá por añadidura. Vean lo que dice Jeremías. Hay tres cosas que él condena a la humanidad en las cuales se gloría. Uno, el sabio en su sabiduría, el intelecto, el conocimiento. Sembrar en conocimiento y estudio una cosa y estudio otro, saco un título, saco esto, saco lo otro, soy aquí, soy allá y sé mucho. Entonces el mundo se gloría en los que saben mucho, se glorían, los que son muy inteligentes y tienen mucho conocimiento y son analistas y sabios según el mundo. Ok. Jeremías dice, no, eso no es. Luego, no se le ve el valiente en su valentía. Y la valentía que es tipo de fuerza física, de los que son exitosos en el deporte, de los que son con cuerpos esculturales y modelan y salen en revistas. Entonces dice, tampoco, ni en el intelecto ni en el cuerpo, ni en los bienes materiales, ni el rico en su riqueza. ¿Cuáles son las gentes famosas hoy? Los que son muy inteligentes, sabios, científicos, entendidos en las cosas del mundo, los que son exitosos en los deportes o en su apariencia física, los que tienen cuerpos perfectos y los que tienen mucho dinero. Esos son los famosos, esos son los exitosos del mundo. Pero el Señor está diciendo a través de Jeremías que no es ahí donde tenemos que sembrar, sino que tenemos que sembrar en entenderme y conocerme, dice el Señor. Y la palabra entender, cuando Dios dice en Jeremías, entenderme es entender, es una palabra en original que se dice sacal. Ese sacal se traduce como sabiduría. Pero también en otros lugares se puede traducir al español como prosperidad. Ahí cambia el panorama. Si el conocer a Dios, si el entender a Dios trae prosperidad, eso es ahí donde yo tengo que buscar mi fuente de mi cosecha y sembrar ahí mi semilla. Porque Dios nunca va a querer traer una prosperidad desbalanceada a tu vida. Siempre va a querer prosperarte desde lo profundo de tu corazón para que lo demás venga por añadidura. Entonces, si quieres tener fruto abundante, tienes que cosechar en tu comunión con el Señor y tener disciplina en hacerlo. Así como aquel agricultor tiene disciplina y paciencia para estar cuidando su semilla hasta que dé fruto. No se ve, pero él sabe que está ahí. Tu comunión con Dios en oración, en ayuno, en adoración, en estudio de la palabra, día a día, es la mejor semilla que puedes sembrar para tener una cosecha de vida en el Espíritu. No se va a ver, pueden pasar 2 días, 2 semanas, 1 mes, 1 año y no vas a ver el fruto, pero la semilla está ahí. Tienes que seguir cultivando esa semilla y sembrando la semilla. ¿Y cuál es la semilla de Dios? ¿Cuál fue la semilla que Dios nos dio? La primera semilla que Dios nos dio en el mundo espiritual se llama Jesús. Él fue la primicia de la semilla de fruto abundante de vida eterna y vida en abundancia, como dice Gálatas. Él fue la primera semilla que se sembró. Dice Juan 12:24, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Y esto lo dijo Jesús hablando de él. Y vean lo que dice, si el grano de trigo no cae en la tierra, no dice sobre la tierra, ni cae a tierra como que se desplomó una paloma y se murió, sino que él sabía que él iba a ser sembrado. Y Jesús dijo, si este grano de trigo, que es un grano muy pequeño, casi insignificante, no cae en la tierra
y muere, no da fruto. Pero si cae en la tierra y muere, lleva mucho fruto. Entonces, Él fue la primicia de la semilla. Él fue el primero que Dios sembró para llevar mucho fruto de vida. Entonces, ahí tiene que estar nuestra fuente. Tenemos que orar, como dice Pablo, no se cansen de hacer el bien. Hay que sembrar en el Espíritu. ¿Y qué es sembrar en el Espíritu? ¿Qué es sembrar bien? La palabra bien en Gálatas viene del término griego kalos, que quiere decir valioso, virtuoso, lo mejor, lo recto. Y a veces cometemos el error de conformarnos con algo bueno cuando podríamos tener lo mejor. Es cuando lo bueno, estudiar, trabajar, tener una familia, no está mal, es bueno. Se convierte en enemigo de lo mejor, que sembrar en el Espíritu, sembrar en mi comunión con Dios. Porque esto tarde o temprano va a pasar, pero esto va a permanecer para siempre. Por eso Jesús dijo, ¿dónde está tu tesoro? ¿Dónde estás poniendo tu tesoro? Porque las cosas que se ven son pasajeras, pero las que no se ven son eternas. Entonces tenemos que sembrar en Él, en Jesús, en nuestra comunión con Dios. Eso es sembrar en el Espíritu. Porque Pablo dijo en Filipenses 3:8, él dijo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Pablo era un hombre muy docto, de una buena posición económica, ciudadano romano, parecía tenerlo todo y parecía tener una cosecha abundante. Pero cuando él conoció al Señor y se encontró con el Señor en el camino a Damasco, su vida cambió radicalmente, su vida cambió por completo y él entendió cuál era el propósito de su vida. Y en ese momento él dijo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Y él entendió que ahí era donde tenía que sembrar su semilla. Porque Jesús dijo, después de que dijo que el grano de trigo tenía que caer en la tierra y morir, dijo, el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Esto es todo lo contrario a lo que el mundo y la sociedad nos quieren enseñar hoy. Que usted, para alcanzar cosas, tiene que luchar y tiene que pasarle por encima a los demás y tiene que hacer su gran esfuerzo y tener cosas y alcanzar cosas. Pero Jesús dijo que el que ama su vida, o sea, el que ama esta vida, ¿verdad? No es que no nos tenemos que querer a nosotros, sino que el que ama esta vida del mundo, más que a él, la va a perder, porque todo eso se va a perder. Pero el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. ¿Y qué es lo que está diciendo Jesús en este pasaje? Que tenemos que morir igual que Él murió. Bueno, no igual, pero simbólicamente tenemos que morir. Nuestro grano también tiene que caer a tierra y morir. Y vean lo que sigue diciendo Pablo. Vuelvo a Filipenses 3:9. No teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle. Y volvemos al mismo punto de Jeremías, a fin de conocerle, de entenderlo, de entender su propósito para tu vida. Porque Dios nos creó para que lo conociéramos. Dios nos creó para que tuviéramos amistad con Él. Dios nos creó para su adoración. Para eso estamos en esta tierra. Si perdemos ese norte, si perdemos ese propósito, vamos a estar sembrando donde no tenemos que sembrar. Entonces Pablo dice, ya no tengo mi propia justicia, o sea, ya no me puedo justificar yo porque por la ley no me pude justificar, sino la justicia de Dios que es por la fe, por esa sustancia activa de Dios en mi vida,
es que yo soy justificado. ¿Para qué? Para que pueda conocerle. ¿Y qué más? Y conocer el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Llegando a ser semejante a él en su muerte. ¿Por qué? No tenemos que ser crucificados. Pablo tenía eso muy claro. Ya Jesús pagó por nuestros pecados. No tenemos que pasar el sufrimiento y el padecimiento físico que pasó Jesús. Ya él lo pagó. Entonces, ¿por qué Pablo dice que tenemos que ser semejantes a él en su muerte? Porque algo en nosotros tiene que morirse. Nuestra carne tiene que morirse. Tenemos que morir a nuestra carne y aprender a sembrar y empezar a sembrar en el Espíritu, en la eternidad. Porque hay muchas cosas que tal vez no vayamos a ver aquí. Y hay mucho fruto que tal vez no vas a ver aquí. Pero cuando siembras en el Espíritu, estás sembrando para el cielo, para la vida eterna. Porque esto no se acaba aquí, aquí está apenas empezando. Si empezamos a pensar o nos quedamos en el pensamiento cuadrado de que todo lo que yo voy a recibir de Dios lo voy a recibir aquí, nos vamos a frustrar. Porque mucho de lo que yo siembro aquí, en esta vida, en el Espíritu, lo voy a ver allá arriba. ¿Qué va a pasar allá arriba con las coronas y los galardones? Yo eso no lo sé. Pero Jesús dijo, Pablo dijo, el que siembra en el Espíritu segará vida eterna. Y la vida eterna es eterna, no se acaba aquí. Entonces Pablo había entendido que lo más importante en su vida, la semilla más importante en su vida era conocer a Cristo. Y conocer la anchura, la longitud, la altura y la profundidad del amor de Cristo en todas sus extensiones. Porque muchas veces creemos, ay, Dios me ama, sí, me salvó, qué bonito, hoy me sentí tan bonito en el culto, ay, sí, Dios me ama, Dios es un amor, me abraza y todo. Ay, sí, qué lindo, y sigo mi vida. Pero no me adentro a profundizar en eso. Lo que les decía al principio, no me adentro en la comunión con Dios para que las verdades se vayan revelando a mi vida. Hay tantas cosas que todos aquí tenemos que seguir entendiendo y conociendo de la presencia de Dios. Hay tantas cosas tan profundas que Dios nos quiere enseñar. Cosas que ojo no vio ni oído yo, y eso no es que son ovnis raros, ni apariciones extrañas, ni visiones, alucinaciones extrañas. Cosas que ojo no vio ni oído yo son las que Dios plasmó en esta palabra para nosotros, pero las tenemos que ir descubriendo en comunión con Él, a fin de conocerle a Él y el poder de su resurrección. Porque Dios quiere transformarnos con ese poder que lo resucitó de los muertos, que está en nosotros a través de la fe. Pero tenemos que morir a la carne. Sí tenemos que morir a la carne. Entonces, yo lo que quiero transmitirles hoy es que la semilla que tú vas a sembrar, tú tienes que decidir cuál es la semilla que vas a sembrar y dónde la vas a sembrar. En el reino de los cielos, en tu vida espiritual o en otras cosas que también pueden ser buenas. No digo que no hay que invertir en eso, pero ¿dónde tiene que estar tu tesoro? ¿Dónde tiene que estar tu corazón? ¿Dónde tiene que estar tu prioridad? Sembrar en la vida espiritual, sembrar en el Espíritu, en la comunión íntima con el Señor. Entonces, cuando la vida de Dios, por la fe, que es la sustancia divina en mí, es sembrada en mí y a través de mí, dará una cosecha de fruto abundante de vida en el Espíritu, y podremos entonces cumplir lo que dice Juan 15. A todo el mundo le gusta mucho Juan 15, que es la vid y el pámpano, los pámpanos. Jesús es la vid, nosotros los pámpanos. Jesús es el árbol, nosotros las ramas. Todo eso lo tenemos, claro. Si cortan la rama, está separada del árbol, ya se muere, se seca y no sirve. Solo podemos dar frutos conectados al Señor Jesús. Volvemos a lo mismo, sembrarnos ahí. Si no, no podemos llevar fruto. Fuera de Dios, fuera de Jesús, no vas a dar ningún fruto bueno. Eso lo tenemos claro.
Pero la gente lee Juan 15 y lee la parte que dice, porque lo leen así, ¿verdad? Dicen, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Juan 15:7, la segunda parte de Juan 15:7. Ay, sí, qué chiva, qué bonito. Yo pido todo lo que quiero y entonces me será hecho. Y entonces pido y pido y pido y pido y pido. Y no, la palabra de Dios se equivocó porque no me dan lo que yo pedí. Y Jesús prometió eso. Pero cuando Jesús habló esto, lo abrió en un contexto de siembra y cosecha. Está hablando de un árbol, de una vid, que es el arbusto de las uvas, y de los pámpanos, que son las ramitas que dan las uvas. Entonces estamos hablando de siembra y cosecha, ¿verdad? ¿Y qué dijo Jesús? Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, ahí sí, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Y entonces, ¿qué es lo que está diciendo el Señor aquí? Que cuando yo empiezo a sembrar en el Espíritu, los deseos de mi carne se van apagando, se van muriendo. ¿Cómo mato yo los deseos de la carne? Porque es algo con lo que vamos a tener que estar luchando todos los días hasta que el Señor nos lleve. Porque estamos sujetos a una naturaleza pecaminosa de la cual no nos vamos a poder deshacer hasta que el Señor glorifique nuestros cuerpos. ¿Ok? Entonces tengo que sembrar en el Espíritu. ¿Cómo hago para que la carne se muera? Si yo tengo dos perros, que es la historia clásica, y quiero que uno sobreviva y el otro no, ¿qué hago para que el perro que no quiero que sobreviva se muera? ¿Qué hago? ¿No le doy de qué? ¿No le doy de comer? Así funciona esto. Yo no puedo deshacerme de mi carne por arte de magia. Y en su soberanía el Señor no ha permitido que nos deshagamos de nuestra carne en un chasquido de dedos. La carne sigue ahí. Yo tengo que decidir a quién voy a alimentar más. Si yo alimento mi espíritu, si yo siembro en mi espíritu, la carne se va a ir muriendo porque no la estoy alimentando. Pero como les dije, o tú siembras en el espíritu o tú siembras en la carne. No hay bandos intermedios. En algún lado estás sembrando. Tienes que tomar tu posición. ¿Qué vas a decidir? ¿Sembrar en el espíritu y tomar tu posición ahí? ¿O dejar que alguien decida por ti? Y por lo general, si no decides, ¿quién va a decidir por ti? El mundo, tu carne te jala, el diablo te acomoda las cosas para que todo esto se te ponga muy bonito. Si tú no tomas las riendas de tu vida en el buen sentido y decides actuar en el Espíritu y sembrar en el Espíritu y tener comunión íntima con el Señor, el barco se te va a ir de este lado. Tarde o temprano, no hay quite. Invariablemente vas a empezar a sembrar en la carne. Entonces, cuando yo empiezo a sembrar en el Espíritu, ¿qué empieza a pasar? Mi carne se muere, empieza a morir poco a poco. ¿Y qué va a pasar con mis deseos, con mis anhelos, con mis prioridades, con mis peticiones? Ya mi petición no va a ser que el Señor cambie mi carro y me dé un carro nuevo, ni siquiera que me dé un mejor trabajo. Y ya no voy a pasar afanado por cambiar la vida de mis hijos o de mi esposo o de mis padres o de mi familia, porque yo no puedo cambiar la vida de nadie. Y ya tener más dinero o poderme comprar cosas, ya eso va a perder sentido. O mis amistades con las que yo salía antes, o los compañeros de trabajo con los que compartía ciertas cosas, poco a poco todo eso va a ir perdiendo peso y perdiendo sentido. Y mis deseos, mis anhelos, mi voluntad van a estar plantadas en el Espíritu y van a estar alineadas a la voluntad de Dios. Cuando mis deseos, mis anhelos y mi voluntad están alineados a los deseos, la voluntad y los anhelos del Señor, entonces es donde Jesús dice: si permanecéis en mí y mis palabras en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿Por qué? Esto es la fe en acción, porque el Señor sabía que si sus palabras permanecían en mí y yo estoy alineado a su voluntad, yo no voy a pedir nada que esté fuera de su palabra. Y todo lo que está en su palabra se cumple. Pero lo que tiene que cambiar es el corazón. Insisto, el corazón, el profundo del ser. ¿Y cómo cambia? En la presencia de Dios.
en la presencia de Dios. ¿Por qué a Pedro, cuando niega a Jesús, lo reconocieron? Le dijeron, tú estabas con él. Porque él daba la pinta de que había estado con Jesús. Si yo paso en una pescadería trabajando todo el día, cuando salga a las 4 o 5 de la tarde de la pescadería, ¿a qué voy a oler? Si yo me pongo a hacer una carne asada, una parrillada con parrilla de carbón, no de gas, que ahora es más fácil de gas y ni huele, pero con las de antes que sabía más rica la carne, las de carbón, ¿a qué salgo oliendo después de la parrilla? A carbón. Si yo paso a tiempo con el Señor, yo voy a oler a Jesús, yo voy a reflejar a Jesús. ¿Por qué? Porque vamos a sufrir esa transfiguración y esa sustancia divina que va a estar en mí, se va a reflejar en mi vida, en mis palabras, en mis actos, en mis pensamientos, en mis deseos, y mi enfoque va a ser otro, la vida del Espíritu, la eternidad, no estas cosas pasajeras. Es ahí donde entonces yo puedo tener paz y no tengo que afanarme por nada, porque sé que Dios tiene control de todo esto, porque yo estoy en comunión con Él. Y eso no quiere decir que no vas a tener problemas, ni que se te soluciona la vida, ni que no vas a tener situaciones difíciles y pruebas y momentos de debilidad, momentos de tristeza, momentos de enojo. Eso siempre va a venir. Pero si estás viviendo en el Espíritu y estás conectado al Espíritu, vas a estar por encima de eso. Y tu carne va a estar débil, ojalá casi muerta, y vas a reaccionar en el Espíritu. Y Jesús sigue diciendo, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Entonces, si queremos llevar gloria al Padre, si queremos glorificar al Padre, Jesús dijo que tenemos que llevar mucho fruto. Pero, ¿cómo voy a llevar fruto? Mucho si no estoy sembrando. El que siembra, lo dijo ahora Fernandito, escasamente cosechará. Y el que siembra abundantemente cosechará abundantemente. Si yo dedico 5 minutos al día a leer la Biblia, a hacer una oración de pipiribao, tan tan, y me voy, y sigo el resto de mi día, y en la noche llego muy cansado y me acuesto, estos 5 minutos de oración me generarán 5 minutos de fruto. Pero si yo empiezo a dedicar 15, 20, 30 minutos a comunión con el Señor, me van a generar 30 minutos de fruto. ¿Y por qué insisto en esto? A veces pecamos de religiosos diciendo que es que, no, eso de ayunar mucho es religiosidad, Dios me ama. Eso de orar mucho es religiosidad, Dios me ama y aunque yo ore 2 minutos, Él conoce mi corazón y sabe que yo lo amo. Yo no sé de dónde salió esa idea. De que Dios es gracia, pura gracia. Sí, Él tiene gracia, pero Él no es pura gracia. También hay verdad y firmeza en Él. No sé dónde salió esa idea, pero yo lo que veo en la palabra de Dios es que todos los hombres de Dios, desde el principio hasta el fin, incluyendo al unigénito Hijo de Dios hecho carne, Jesucristo, pasaban tiempo a solas con el Señor y dedicaban tiempo al estudio de la palabra, a la oración, al ayuno. Entonces, ¿qué es lo que quiero decirles? Que sí marca una diferencia cuánto yo siembre y dónde lo estoy sembrando en el fruto que voy a dar. Porque yo he entendido una cosa y se los digo, a mí me da pavor subirme a este púlpito si yo no he tenido comunión con Dios en la semana. Pánico. Porque yo puedo hablar muy bonito y puedo decir muchas cosas y puedo conocer mucha Biblia, pero hay un principio espiritual y es que yo enseño lo que sé, pero ministro lo que vivo. Si lo que yo estoy enseñando yo no lo vivo y mi vida es un desastre y no tengo comunión con Dios, mis palabras se las va a llevar el viento y no van a calar en sus corazones, y eso no es lo que yo quiero. Lo que me interesa es que el Señor hable a tu corazón y transforme tu vida, que haya esa transfiguración de la que hemos estado hablando en tu corazón, y eso es lo que va a dar fruto. Sigue diciendo la palabra, si como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. Si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre
y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. ¿Qué está diciendo Jesús aquí cuando concluye con este pasaje? Yo quiero que su gozo sea cumplido. Yo quiero que ustedes estén gozosos, alegres, completos. Y esta palabra gozo no es una palabra que se interprete como risa o alegría o felicidad, como cuando me cuentan un chiste. Cuando el Señor habla de gozo, este gozo quiere decir plenitud, llenura, sentirse completo. Dios quiere que te sientas completo, que te sientas lleno, que te sientas pleno en todas tus áreas, pero solo lo vamos a lograr en su presencia. ¿Qué dijo el salmista? Salmo 37, verso 4: deleítate a sí mismo en el Señor. Deleítate en el Señor. ¿Qué quiere decir? Que mi gozo sea Él, que mi llenura sea de Él, que lo más importante que le da vida a mi vida sea Él, su presencia. Deleítate, gózate, rebózate, es lo que está diciendo. Sumérjase en la presencia de Dios, sumérjase en Cristo. Y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Se los acabo de decir. Si yo estoy caminando en el Espíritu, sembrando en el Espíritu, cosechando en el Espíritu, Él concederá las peticiones de mi corazón, que para este momento ya no van a ser todas aquellas cosas que pensé que eran importantes. ¿Cuál va a ser mi petición? Tener más comunión con Él, hablarle a otros de Él. Y ese es el fruto que voy a empezar a cosechar. Ok. Muy bien. Y para terminar, en honor al tiempo, quiero que vayan conmigo a 2 Corintios 8. Quiero ponerles el ejemplo que pone Pablo en 2 Corintios de la siembra y la cosecha. Un pasaje bastante conocido, ya lo mencionamos, pero quiero ponerlos en contexto. Y evidentemente este pasaje se refiere específicamente, el apóstol Pablo está hablando de sembrar y cosechar ofrendas, dinero, bienes, pero se aplica a toda la vida. Resulta que los corintios, la iglesia de Corinto, era una iglesia muy pudiente económicamente y tenían mucho que dar, pero estaban enfrascados en sus asuntos y en su iglesia y todo, y habían olvidado la ofrenda para los santos. Entonces ven qué interesante como les llama la atención Pablo. Capítulo 8, versículo 1. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. La iglesia de Macedonia la estaba viendo mal, la estaban viendo feo por la persecución. Habían sido despojados de sus bienes, estaban en una situación económica difícil, pero aún así dice Pablo que ellos tenían abundancia de gozo y aún en su profunda pobreza abundaron en riquezas, en generosidad. ¿Y por qué traigo este pasaje al tema? Porque no importa lo pobre que sientas o piensas que eres, como la iglesia de Macedonia, aún en su profunda pobreza, ellos con gran gozo dieron con generosidad. Entonces, si te preguntas cuál es mi semilla, tendré semilla, es que no tengo semilla, el Señor te está diciendo, si tienes una semilla que sembrar, solo siémbrala, aunque te parezca poco. Y Pablo sigue diciendo, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Pero no tenían plata, estaban en pobreza. ¿Y qué dijeron? Le dijeron a Pablo, le suplicaron que los dejara ofrendar. Porque seguramente Pablo les dijo, no, tranquilos, yo sé la situación que ustedes tienen, yo sé que ustedes no pueden hacerlo en este momento, así que tranquilos. Y ellos le dijeron, no, Pablo, queremos dar.
Queremos dar. Esa tiene que ser nuestra actitud. Querer siempre dar, querer siempre sembrar. ¿Sí? Y no como lo esperábamos, sino, ojo, que asimismo se dieron primeramente al Señor, ahí está sembrar en el Espíritu, y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Por tanto, como en todo abundáis en fe, en palabra, oiga la iglesia, ya le está hablando la iglesia de Corinto, les pone el ejemplo de Macedonia, les dice, por tanto, como en todo abundáis en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, o sea, era una iglesia carguísima, tenía fe, palabra, ciencia, eran solícitos, serviciales, tenían mucho amor para los prójimos y para Pablo, pero habían olvidado la ofrenda. Tenían de todo y se les ha olvidado dar. Los de Macedonia no tenían mucho, pero igual querían dar. Un contraste, tenemos que tener esa actitud, porque muchas veces tenemos muchas cosas y se nos olvida dar y sembrar en otros, porque también hay que sembrar en otros y ejercer esa semilla que tiene el poder creativo. Y después Pablo dice, hablando del mismo tema, en el versículo 6 del capítulo 9, es cuando él dice, después de todo este discurso, donde él dice que las iglesias de Macedonia, aún en su pobreza, rogaron para poder dar, y la iglesia de Corinto había olvidado esta ofrenda, a pesar de su gran abundancia, dijo, porque el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, también segará generosamente. Cada uno dé como propuso en su corazón. ¿Qué quiere decir esto? Porque es importante. Porque esto no se trata de como a veces venimos a la iglesia y decimos, ay, la ofrenda, a ver cuánto es, ay, ¿dónde es que ando la ofrenda? ¿Cuánto doy? Ay, vamos al carro a ver si hay unas moneditas ahí en el cenicero. Y como nosotros no fumamos, el cenicero lo usamos para echar las monedas del peaje, ¿no? Pablo dice, cada uno dé como propuso en su corazón. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Está hablando de la semilla de ofrenda, de dar, pero esto aplica para toda la vida. Cuando tú vas a sembrar y vas a dar para cosechar, tienes que planearlo. Esto no es al azar. Pablo dijo, y así es como uno debe ver las ofrendas, como propuso en su corazón. Yo no debería llegar aquí a la iglesia y decir, ay, ¿y cuánto doy? Mira, ¿y qué billete tenés por ahí? Yo desde antes tengo que saber cuánto doy. Es más, si yo tengo comunión con el Señor, desde que empieza la semana ya el Señor pone en mi corazón cuánto yo voy a tener que dar. O desde que yo planeo mis finanzas ya yo tengo que saber cuánto dar. Igual es con tu vida. Tienes que planear dónde vas a sembrar. Tienes que planear cuándo vas a tener tiempo con el Señor. Si tú no sacas tu tiempo para estar en comunión con el Señor y entender estas verdades y escudriñar la palabra, el tiempo no se va a hacer solo, tú lo tienes que sacar. Tienes que proponer en tu corazón cuánto vas a dar, cuánto vas a dedicar, cuánto vas a sembrar. Dice, no con tristeza ni por necesidad, o sea, no por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Siempre tenemos que tener una actitud de amor, de alegría, de gratitud cuando vamos a dar y sembrar. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, ¿sí? Toda gracia, o sea, que tengan de todo y abundante, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, ¿qué dice el pasaje? Abundéis para toda buena obra. Ah, ok. Entonces, ¿qué pasa con mi siembra y mi cosecha? Que mi cosecha no es para comérmela yo. Si yo voy a sembrar en mi vida espiritual, voy a sembrar en la obra del Señor económicamente, voy a sembrar la palabra de Dios y el amor en mis hijos, voy a sembrar en mis relaciones significativas con mis amigos y los hermanos, etcétera, 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 y mis compañeros de trabajo. Ok, esa siembra, si lo hacemos como hemos aprendido en el Espíritu, va a traer cosecha, va a traer mucha cosecha en todas las áreas, porque Dios quiere bendecirnos y que nuestro gozo sea cumplido. Pero esa cosecha no es para que yo me la coma, es para que yo abunde en toda buena obra, porque esa cosecha va a suplir la necesidad y el hambre de los que están a tu alrededor. De eso se trata esto, que esa cosecha va a ser para bendición de otros y para que otros conozcan del amor de Dios. ¿Se acuerdan del pasaje del hombre rico que tuvo una gran cosecha y dijo, ya sé qué voy a hacer, voy a construir graneros más grandes,
voy a almacenar todo mi grano y me voy a echar a dormir y descansar y decir, ya ahora sí disfruta de todo lo que lograste, alma mía. ¿Y qué le pasó esa noche? Le vinieron a tocar la puerta porque ya le tocaba irse del mundo. Y Jesús dijo que ¿de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si pierde su alma? ¿Cuál fue el pecado de ese hombre? ¿Haber tenido una gran cosecha? No. ¿Haber hecho los graneros? No. El pecado de ese hombre fue acumular. Cuando Dios te bendice y te da cosecha abundante, es para dar y seguir sembrando en otros. Por eso Pablo les dice, Dios los va a hacer abundar en todo, pero para que abunden para toda buena obra. Y vean lo que dice el versículo 10. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera, o sea, vuestra semilla, y aumentará los frutos de vuestra justicia. Entonces, la pregunta final es, ¿de dónde viene tu semilla? ¿Quién es el que da semilla? Dios. Él da semilla ¿a quién? No al que está sentado ahí sin hacer nada, no al que se queda ahí esperando que las cosas le caigan y que el pastor me ayude a crecer espiritualmente. No, al que siembra. Si tú vas a ir a sembrar y tomas la decisión de ir a sembrar, Él te va a dar la semilla. Y pan al que come. ¿Cuántos comen aquí? Entonces Dios promete dar pan al que come también. De hecho, Él prometió que a los que le amamos no nos va a hacer falta ni el sustento ni el abrigo. Y 1 Timoteo 6 dice, teniendo abrigo y sustento, ropita, comida y casa, techo, pongámosle, con eso es suficiente para estar contentos. Lo demás debería ser para abundar en buenas obras para otros y bendecir a otros. Y hay muchas formas de sembrar. Si quieres sembrar tu tiempo, hay muchos lugares que ocupan tiempo voluntario. Si quieres sembrar de tu dinero, hay muchas organizaciones serias, muchas cristianas que hacen buenas obras y que llevan la palabra de Dios a lugares que no llegan, mandar Biblias a otros lugares que no tienen Biblias. En el Medio Oriente y en China están matando cristianos y necesitan Biblias. Hay muchos lugares. Entonces, Dios nos bendice y nos hace abundar para que podamos bendecir a otros. Y entonces, hoy te pregunto, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer para sembrar? ¿Dónde vas a sembrar? ¿Dónde vas a obtener tu semilla? El propósito de Dios para nosotros, para la iglesia de estos últimos tiempos, es que lo conozcamos y entendamos lo que Él quiere hacer con nosotros. Que su fe, esa sustancia divina, active en nuestras vidas y que seamos transformados y transfigurados a su imagen. Y que cada día cumplamos el propósito de Dios en esta vida. Todos los días son buenos para sembrar. Así que tú decides cómo vas a sembrar, dónde vas a sembrar, cuánto vas a sembrar y de dónde va a venir tu semilla. Te pido que inclines tu rostro. Señor, gracias por este día, gracias por esta enseñanza que nos has permitido compartir. Gracias, Padre, porque nos amas y nos quieres hacer entender que el propósito de nuestra vida aquí es adorarte, es conocerte, es tener comunión contigo y bendecir a otros, Señor. Yo te pido, Señor, que tú des semilla a todos estos hermanos míos que siembran, que des tu semilla para que ellos puedan sembrar en sus vidas, en sus familias, en tu reino, y que ese fruto abundante, Señor, que tú vas a hacer que se coseche, sea para tu gloria, que podamos bendecir a otros, Señor. Yo declaro tu bendición, tu prosperidad integral, tu abundante cosecha en estos corazones, Señor, y que podamos entender que el que siembra en el Espíritu segará del Espíritu vida eterna, que esa vida eterna, esa vida abundante que tú trajiste a nosotros, este beneficio de la cruz, se plasme hoy como una realidad en nuestras vidas, Señor. Bendigo a todos mis hermanos en el nombre de Jesús. Amén.